estos son de los libros, ¿verdad? Si pueden hablar a cada uno para tomar lugar, se los agradezco. ¿Qué tal? Bueno. Ahí estamos. Hola. Ahí estamos. 1, 1, 2, 2. Sí, 1, 2, 3, probando. 1, 2. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde aquí a la feria de la Universidad de la Ciudad de México, plantel del Valle. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del libro de A nadie le importas del señor Víctor Gumar. Permítanme presentarme, yo soy Juan Carlos León, soy director general de Editorial Ebri. Les vamos a platicar un poquito rápido qué es Editorial Ebri, a qué nos dedicamos. Resulta que existe un mercado muy grande de escritores que están buscando la posibilidad de poder publicar de manera formal sus libros. Infortunadamente el medio comercial en México es muy complejo. A las editoriales comerciales no les interesa publicar autores noveles por una cuestión netamente comercial. Si nadie te conoce como escritor, nadie va a estar buscando tu libro en una librería. No eres producto vendible para la librería. Luego entonces no eres producto vendible para la editorial. Entonces las editoriales ni siquiera se molestan en leer los manuscritos que les hacemos llegar los autores noveles desconocidos. Esto es una pena, y digo, las editoriales son negocios, las librerías son negocios, no son entidades que estén tratando de promover la cultura. Ellos lo que quieren es vender y quieren producto vendible. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues consiguen derechos de libros que saben que se van a vender. No sé, todo el mundo hemos leído Harry Potter o John Kassenbach, en fin. ¿Qué más hacen? Bueno, le publican a personas públicas, a políticos, a gente conocida, que muchas veces no tiene nada que ver con la literatura, pero simplemente por ser personas conocidas les abren la posibilidad, porque ya saben que el libro de esta persona de una u otra manera se va a vender. Aquí es donde entramos las editoriales independientes. En específico, Editorial Ebri nos dedicamos exactamente a eso, a darle esa posibilidad a los escritores para que puedan entrar al medio editorial formal y que puedan estar en ferias, en eventos, que puedan presentar su trabajo a consideración de ustedes. Hace ya cerca de 3 años teníamos una convocatoria por ahí de terror, me parece, y estuvimos leyendo uno de los escritos del señor Víctor Gumar. Nos llamó muchísimo la atención su narrativa. Ese primer cuento que ahorita me recuerdas, ¿cómo se llamaba? Los hombres trigo. Los hombres trigo, efectivamente. Ese primer cuento nos llamó la atención. Víctor participó en esa antología de terror, que por cierto la pueden conseguir en el stand de Editorial Ebri, que estamos aquí en la carpa principal del lado izquierdo del foro. Empezamos a platicar y conocimos a Víctor precisamente en la presentación, y nos comentó que no era el único escritor que tenía. Empezamos a platicar, a tener contacto recurrente con él, pero también nos comentó que era ilustrador. Y entonces se empezó a gestar la opción de un primer libro. Y así fue como llegamos al libro anterior a este, que se llama Listos para olvidar. Listos para olvidar, perdón. Listos para olvidar. Y entonces tuvimos muy buena recepción. Si se fijan, no es un libro en formato normal, son libros en formato 22 por 22 en papel cuché para que luzcan las ilustraciones. Así es como conocemos a Víctor, así es como se integra a la editorial como escritor, y posteriormente se integra ya como mi director comercial dentro de la editorial. Por
favor, demos un fuerte aplauso al señor Víctor Gómez. Hola, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta presentación de A Nadie Le Importas. Sí, exactamente como dice Juan Carlos, yo llego a la editorial ya después de mucho tiempo de andar picando piedra en algunas otras editoriales para que me publicaran un libro o simplemente para alguna antología, y llego a la editorial, me dan la oportunidad. El lema de la editorial es publicar si se puede, y sí se pudo, ¿no? Pude hacer Listos para Olvidar, que es un libro ilustrado en el mismo formato, como bien lo comenta Juan Carlos. Es un universo en el que yo me planteo en estos libros, y A Nadie Le Importas forma parte de ese universo de Listos para Olvidar y también del universo de Lovecraft, pero en México. Gracias, Vic. Pues resulta que llega Víctor a la editorial y empezamos a platicar, y me presenta algo que yo medianamente conocía, lo que es el horror cósmico. ¿Alguien de aquí ha leído horror cósmico? Lovecraft, por ahí. Sí, es bastante conocido, pero resulta que hay pocos escritores en México que lo escriban, que realmente se aboquen a este género tan específico. Resulta que Víctor es un apasionado del horror cósmico. De hecho, debido a él, sacamos 2 antologías, y la tercera que está gestándose presente hoy está en impresión, antologías de horror cósmico mexicano. Víctor, platícanos un poquito acerca de tus influencias, cómo llegas a involucrarte con esta parte de la literatura y específicamente del horror cósmico. Al rato pasamos a la parte de ilustración. Sí, claro. Pues bueno, el horror cósmico siempre formó parte de nosotros, creo que desde los libros de Stephen King, cuando llegamos a leer y a ver después la adaptación en televisión de It, por ejemplo, este monstruo Pennywise, el payaso, es claro, es claro que es horror cósmico, ¿no? Entonces eso me fascinó, esta parte donde los seres no son los tradicionales, como el hombre lobo, como el vampiro, que tienen debilidades, ¿no? Y que además interactúan con nosotros de tal manera, ¿no? Que pues incluso nos matan, ¿no? En las películas o en los libros. El horror cósmico radica mucho en que estos seres juegan con nuestra mente, parasitariamente, o simplemente están observándonos, ¿no? Desde lejos, y actúan de manera premeditada ante todo lo que nosotros hacemos. Entonces el horror cósmico, yo lo que quise hacer en mi propuesta es horror cósmico mexicano, fusionar este género, este subgénero del terror que fue llevado y popularizado por Lovecraft, mezclarlo con nuestro folclore, con nuestras raíces, y darle un enfoque muy diferente al que tenemos o al que conocemos la mayoría de las personas. Gracias. Están muy serios, ¿no creen? Sí, ¿no? Como que están muy serios. ¿Se dan cuenta que una presentación de libros es momento de regocijo para un escritor? Regalarnos unos aplausos, unas sonrisas para relajarnos un poco. Sí, gracias. Faltó el niño. Faltó el niño por aquí. Sí, no nos vamos a relajar demasiado, porque si no, esto se va a convertir en stand-up y mis chistes son muy malos. No va por ahí el asunto. El otro día, platicando con un posible lector en una feria, estuvimos en la feria de Tlalpan la semana pasada, tenía la duda, me decía que si el horror cósmico era terror espacial. Y entonces resulta que sí hay mucha gente que confunde, porque oyen cósmico y se les figura como del espacio. Entonces realmente el horror cósmico, sí puede haber horror cósmico en el espacio, pero no es la idea. Víctor, si nos puedes dar un poquito de luz al respecto, porque yo mismo tenía esta misma duda hace algún tiempo. Sí, claro. Mira, sí hay una confusión en las palabras por cósmico con el cosmos, pero realmente el horror cósmico radica en
mente, en hacer chiquito al hombre ante esas magnitudes, estos monstruos gigantescos que ni siquiera tenemos concepción siquiera de ellos, y el horror espacial, que sería este del cosmos, de transbordadores, de ovnis, de algo por el estilo, es muy diferente. No tenemos un claro ejemplo de las películas de Alien, de toda esta saga, que ese es un horror espacial, pero también tiene un poco, en ese caso específico, de horror cósmico, por todas estas deidades y cómo fue ido llevando la saga de Alien, por ejemplo, ¿no? El horror cósmico se suscita mucho en la Tierra, con los humanos directamente, y el horror espacial pues es tal cual en el espacio, en otros planetas y con criaturas pues alienígenas. También en el horror cósmico hay alienígenas y entidades interdimensionales, pero es más llevado a la locura al ser humano. Y el aplauso. Gracias, público conocedor. Ok, ¿y cómo te involucras? Sé que tu máxima inspiración es Lovecraft, pero debes de tener algunas influencias en tu literatura de otros escritores. También platícanos, ¿dónde más podemos encontrar este tipo de literatura? Sí, bueno, yo empecé leyendo poesía. Lo primero que leí fue a Amado Nervo, me gustó bastante, muchísimo, y ya después fui conociendo a otros autores diferentes, a Gary Jennings cuando hizo el libro de Otoño Azteca, y eso me dio como que la percepción hacia lo prehispánico, y también quise introducirme en esa área, por eso es horror cósmico mexicano. Y también después conozco muchos autores de terror. Uno de mis favoritos es Ira Levin, que fue creador de La Semilla del Diablo, del Bebé de Rosemary, que es más conocido así. Y obviamente todos los clásicos que me gustan, pero Lovecraft fue el que me influyó de tal manera que después de terminar toda su obra a lo largo de los años, decidí crear un universo propio, un paralelo a este México en el que vivimos, tomando, como dije, las referencias de nuestro folclore con este horror cósmico de Lovecraft. Faltó el señor. Ah, sí, faltó el señor. Gracias. Sí, ahorita van a hacer la ola y todo. Horror cósmico. Yo no había leído, le soy sincero, a Lovecraft hasta que conozco a Víctor. Sí había tenido referencia con el Necronomicon por una película que se llama Evil Dead. De hecho, hay dos versiones con el mismo actor, muy curioso, casi la misma historia con el mismo actor, como con 8 años de diferencia, luego una segunda parte, ahorita hay incluso una serie bastante interesante, pero sí te das una buena idea de lo que estás hablando, ¿no? Cuando empiezas a leer este tipo de literatura. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo es que integras la parte del horror cósmico en tus escritos, pero ahora como ilustrador? Platícanos de esta parte que tienes como creador de imagen. Sí, claro. Pues mira, yo soy dibujante desde casi siempre, y desde los 5 o 6 años, y siempre me interesó mucho el dibujo de terror en blanco y negro a lápiz, sobre todo. Sí llegué a manejar algunas tintas en aquellos dibujos, pero como me introduzco directamente para mis libros, bueno, primeramente en la editorial me ofrecieron hacer los libros ilustrados, Ana Lilia, y pues fue una idea que me voló la cabeza, porque realmente no tenía pensado. Yo quería hacer puro texto en un formato tradicional, y cuando me dicen ¿por qué no haces las ilustraciones? Ya les había yo mostrado a la editorial mis dibujos, y pues tenía dibujos pues tal cual, ¿no? De horror cósmico, criaturas pues totalmente deformes, monstruos imposibles, ¿no? Como se les comenta, y pues me dan la idea de introducirlo. Hice algunos
Es decir, el primer libro de Listos para Olvidar tiene 50% concepción desde la escritura en adelante y 50% del dibujo hacia la escritura. Y bueno, pues sigo dibujando muchísimo terror, ya también incorporo algunas ilustraciones a color con otras técnicas y pues me fui enfocando muchísimo al dibujo digital, que es bastante interesante y que bueno, no es como de nuestra época. Estábamos acostumbrados a los lápices, a los estilógrafos, a todo eso, y ya me fui introduciendo al dibujo digital y me gusta bastante. Realmente en todo este libro hay 30 y tantas ilustraciones que las hice 2 veces, una a lápiz y otra digital. No soy de la idea de, si alguien conoce términos de la digitalización, no vectorizo, no copio, sí, lo vuelvo a hacer casi de cero, pero sí me baso en mi dibujo principal. Y platícanos, Vic, ¿eres un escritor que ilustra sus historias o eres un ilustrador que le pone letras a sus imágenes? Sí, soy un ilustrador que le pone letras a las imágenes. Primero conocí el dibujo, posteriormente ya fue la escritura, pero afortunadamente me es muy fácil escribir. Tengo en mi haber, desde que empecé a escribir hace unos 20 años, yo creo que alrededor de 100 cuentos, y apenas llevan 9 publicados, no, como 11 publicados, ¿no? Pero yo tendré unos 100 cuentos y como 1000 dibujos, ¿no? Por decirles algo, ¿no? ¿Alguno de ustedes está en la carrera de creación literaria? ¿Por acá? Yo ya egresé. Ok, sí, hace rato platicábamos con Aglaé. ¿Han soñado en algún momento en publicar su trabajo? ¿Les ha pasado por su cabeza? Okay. Bueno, pues Víctor ya lo pudo hacer. Actualmente tiene 2 libros, este es el segundo, y ahorita vamos a pasar a hablar directamente ya de lo que son los cuentos de este libro, pero me interesa que sepan que sí existen alternativas para poder finalmente poder publicar su trabajo y ponerlo a la consideración del público en general. Escribir no es una actividad para pusilánimes. Realmente se necesita valor para poner a consideración tu trabajo, porque de alguna manera no dejamos de plasmar lo que somos en lo que escribimos. Entonces, cuando tú pones a consideración de un tercero tu trabajo, te quedas al descubierto, te quedas desnudo, y para eso se requiere valor. Ojalá muchos de ustedes terminen publicando con nosotros o con alguna otra editorial. Existen muchas opciones bastante interesantes aquí en México. Bueno, continuando con Víctor, tu primer libro, platícanos rápido ya para poder entrar directamente a Nadie le importa. Sí, mi primer libro se llama Listos para Olvidar. Es un libro del mismo formato, no sé si ya lo han llegado a ver en redes, pero tiene muchos ojos en la portada, muchísimos ojos. Tuvo muy buena aceptación en este año y medio hace un año que lo publicamos, y pues ahorita lo tenemos agotado, afortunadamente. Y son 4 cuentos ambientados en pueblitos, en ranchos, donde tomamos, como les comento, el folclore de nuestro país y lo mezclo con el horror cósmico Lovecraftiano, y arroja un cuento donde vas a encontrarte un paralelismo ante nosotros, como comentaba ayer en una entrevista, muy alejado de las calaveritas, del papel picado, de todas esas cosas que conocemos y que además son maravillosas. Sí, es que además son maravillosas. Y estos 4 cuentos, hay uno muy impresionante, bueno, que es el que ha tenido un poquito más de aceptación por el público, que me han comentado de él, que se llama La carta de mi abuela, que habla sobre una abuela que antes de morir le dice a su nieto, unos días antes, tienes que recoger esta carta el día que muera, sacarla de este lugar, porque veo a tus
a tus primas, a tu mamá y a tu tía muy extrañas revisando en los libros de tu abuelo y quiero que lo revises, por favor, quiero que lo hagas. El nieto, por supuesto, abuela, claro que sí. Se muere la abuela y hizo todo lo contrario, se puso a llorar, se puso a estar triste, cayó en depresión profunda y no hizo lo que le dijo la abuela. Unos días después lo despierta una de las primas, se dirigen al cuarto donde dormía la abuela y ve a la abuela sentada en una silla amarrada con un círculo con 9 picos, que es parte de estos rituales que manejo en mis libros, y a todas las mujeres de su casa haciendo un tipo de canto, de oración. La abuela le alcanza a gritar y le dice: te dije que hicieras lo que decía la carta y no lo hiciste, te dije, ahora mírame cómo me tienen. Entonces este chico va corriendo, abre la cómoda de su abuela, saca un cuchillo que tiene un mango en forma de pez y llega y le corta la cabeza a la abuela, que era lo que no debía hacer, él tenía que hacer, que la incineraran, es lo que decía la carta, ¿no? Haz que me incineren porque me van a revivir. Entonces muere la abuela, se le cae una vela en este momento de la huida y se incendia su casa y él se va. Ahí es como termina este cuento y ha tenido muy, muy buena aceptación. Lo van a hacer incluso en algún momento una pequeña obra de teatro este cuento, y ese es Listos para Olvidar, más o menos. El horror cósmico de alguna manera es una literatura no para el lector, para el personaje deprimente, porque realmente no hay salida, no hay manera de combatir la fuerza, la magnitud de estos entes, de estos monstruos. ¿En tu literatura es igual, Vic? Sí, claro. Sí, mira, mis historias, todas las historias que van a encontrar en mis 9 cuentos publicados en estos 2 libros, sí hay pesimismo, pero no de tal manera como para echarnos a llorar y decir, no, somos humanos y siempre tenemos la posibilidad de reinventarnos después de una situación complicada. Nos podemos reinventar y mis personajes tienen eso. Puede llegar una chispa, como nos ha pasado a todos, y en ese momento despertar y volver a activarnos, ¿no? Como se dice, y no caer en esa profundidad, en ese hoyo de pesimismo, ¿no? Pero sí tienen parte de eso. ¿Vas a leer alguna de estas historias que hemos dicho? Sí, ahorita vamos a leer un poquito de A Nadie Le Importas. Todos los cuentos de Víctor están dentro del mismo universo. Platícanos un poco de este universo, donde se ubica, cuál es el personaje, el ente principal. Sí, todos los 9 cuentos que salen en esos 2 libros están conectados con objetos, con personas, con lugares, y hay un ente principal que coordina toda esta parte que se llama Duhlot, que está justamente, es el primer cuento de este libro. Yo abordo más de esta criatura en mis redes sociales, les platico un poquito más el contexto de este ser. Es un ser con ojos, inmenso, lleno de ojos, y cada ojo está destinado por ejemplo, hay una hilera de ojos que está destinado a los humanos, el cual tiene influencia total de nuestros actos, ¿no? Y hay otras hileras de ojos que observan plantas y animales, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esos ojos, que realmente son mundos, pueden salir criaturas y llegar a la Tierra, como es el caso de uno de mis monstruos que se llama Sazat, que busca también un poquito de liderazgo dentro de este universo de Listos para Olvidar. Gracias, Vic. Ya nos platicaste un poquito acerca de Duhlot. De hecho, Duhlot da nombre a una cosa que se llama el Círculo de Duhlot, que es un conglomerado de 4 escritores que precisamente acaban de sacar por medio de una convocatoria Horror Cósmico Mexicano 3, que está en producción ahorita, que les comentaba. Muy interesante
Por cierto, si se acercan a redes sociales para que conozcan un poquito acerca de este contexto de la editorial, del Círculo de Duclot y de los libros de Víctor. Ahora sí, platícanos acerca específicamente de tus cuentos que aparecen en este libro, Vicky. Sí, claro, son 5 cuentos, igual ambientados aquí en México, en diferentes épocas, no necesariamente tiene que ser en esta. Hay un cuento que se llama Duclot, justamente el que les comentaba hace un momentito, donde abordo un poquito de lo que es esta criatura y de cómo algunas sectas trataban de traerlo a la tierra para sectas poderosas, para tomar control de territorios y usarlo como una máquina de guerra, ¿no? Lamentablemente, pues para ellos ni siquiera era el mismo Duclot que podía acercarse, o sea, el que invocaban ni siquiera era Duclot, pues, algo que no sabían. Tengo un cuento que se llama Sazat, que es fíjense nada más, es un hombre que tiene a sus 3 hijos y que en una noche buena, lamentablemente pasa un coche, los atropella, un cuate borracho y mueren, ¿no? Todos sus 3 hijos. La esposa en el transcurso también muere de soledad y de tristeza, y él regresa a la casa porque aparte el asesino sale rápidamente a la semana y tapea toda su casa en Nochebuena con por lo menos 50 miembros de su familia, entre señoras mayores, señores, niños, y les prende fuego, ¿no? Con una cajetilla, con gasolina y una cajetilla de cerillos Elcatric, que también manejo en Listos para Olvidar, y se mueren todos, toda la gente se muere, grita. Hay una ilustración de eso justamente aquí en el libro, y él escapa al monte y ahí encuentra una comunidad que lo recibe no muy cordialmente, pero lo recibe, ¿no? Le da trabajo, él se escapa, se siente observado todo el tiempo, gente muy extraña, muy bajita de tamaño, y un día escucha un ruido en la calle y van todos esos miembros del pueblo, esos pueblerinos, a una iglesia, y en esa iglesia están dándole culto a una criatura monstruosa, ¿no? No les digo más porque aquí está el libro por si lo quieren adquirir en algún momento, no ahorita, en cualquier momento que quieran, hay posibilidad, pero esa criatura aparentemente fraguó todo desde la muerte de sus hijos para que él estuviera y llegara en ese momento con él, porque le interesa mucho, ¿no? Le interesa. Tengo otro cuento aquí que es El día que el mar vino por mí, que es un cuate que buscando trabajo ve todavía, bueno, ustedes ya no encontraron trabajo en los periódicos, pero a nosotros nos tocaba encontrar el periódico y marcarlo con un circulito como para ir a buscar la dirección. Él lo encuentra y pues se dirige al lugar, le dan trabajo, está feliz, y resulta que es un trabajo donde tiene que revisar y que tiene que enfrentarse a ciertas anomalías y fenómenos paranormales, y se encuentra con esta empresa bien organizada, muchísima infraestructura, y perfectamente la primera misión, le dan una segunda misión en Yucatán, y ahí ve a una criatura marina impresionante y sale corriendo del lugar. Un año después transcurre, algo así, y lo meten al manicomio. En ese manicomio él dura 35 años sintiendo que estas criaturas del mar vienen por él, ¿no? Y todas las ilustraciones marcan esa estancia en el manicomio, esa ansiedad, esa locura y esas criaturas acechándolo todo el tiempo, ¿no? Eso es algo más o menos de lo que tengo en este libro, además de Los Hombres Trigo, y también tengo, déjame ver cuál es el otro, Duclot, Los Hombres Trigo, y uno que se llama Hambre, que es un señor ya de la tercera edad que decide jubilarse, ya se jubila más bien, y decide irse a una cabaña a vivir en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, en una parte boscosa que tiene Zacatlán, y este señor lleva a su perra, pastor alemán, acompañándolo todo el tiempo, y ve a una criatura en el bosque, y esta criatura lo acecha, llega a la cabaña con él, sufre muchísimo con esta criatura ahí, pero algo bien
bien padre de este hombre es que él admiraba la naturaleza, veía los hongos creciendo en el pasto a pie de árbol, veía las flores, y lo último que vio fue justamente eso. O sea, a partir de que vio al monstruo todos los días, no dejó de ver esa naturaleza que tanto le gustaba. Ese es Hambre, es otro de mis relatos. Adelante, chicas. Todavía hay lugar por acá. Ya nos tenían con pendiente. Cuando yo empiezo a leer el trabajo de Víctor y empiezo a ver sus ilustraciones, fue muy claro para mí que te dejaba dos cosas. Lo primero es que de alguna manera es una lectura perturbadora, es incomodante en algunas escenas. Y por otro lado, sus ilustraciones son espantosas, en el buen sentido, pero tiene un gran manejo de la profundidad. Las personas que ilustran se darán cuenta ahora que puedan revisar el libro. Pero sí, sobre todo, la parte de lo que escribe es de alguna manera incomodante su lectura. Sientes que algo no está bien cuando estás leyendo los escritos de Víctor. Es lo que creo que es más de todo lo que tiene bueno en su trabajo. Esta parte me parece impresionante del trabajo de Víctor. Hace algunos años llega una persona a una de las ferias. En este tiempo estaba yo solo, y me dice la persona: ¿sabes qué? Yo no soy escritor, pero escribí esto, y me da un montón de hojas, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Pues es mi libro. Que a mí me pareció totalmente absurda la aseveración. Yo no soy escritor, pero escribí un libro. No es como si me dijera: yo no soy piloto, pero venía manejando el avión. Entonces es como extraño, ¿no? Mucha gente tiene la idea de que para ser escritor tienes que ser exitoso comercialmente. Y no es cierto. La verdad es que un escritor es toda aquella persona que es capaz de plasmar una idea, un pensamiento o un sentimiento en palabra escrita. Ahora, ¿qué tan bueno eres? Esto va a depender de qué tanto puedas mover a tu lector emocionalmente, intelectualmente. Si tu lector no es el mismo cuando empieza a leer tu trabajo que cuando termina, el escrito funciona. Y les puedo asegurar que los escritos de Víctor Gumar funcionan formidablemente. No eres la misma persona cuando empiezas a leerlo que cuando terminas. Lo primero que piensas, el escritor está medio tocado de su cabecita, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Que sea una literatura no convencional. En este caso, A nadie le importa, es el segundo libro de Víctor. No sé cuál es más bueno de los dos. A mí me gustan mucho. El otro tuvo muchísimo éxito. Cerramos el año con 1700 copias vendidas del primer libro. Para un escritor independiente es una cantidad muy grande, muy grande. Hay escritores que no venden ni 30 copias en un año. Víctor vendió cerca de 1700, pero además de uno por uno. No nada más es escritor. Víctor se encarga precisamente de hacernos favor de atender la mayoría de los stands de la editorial. Entonces él tiene la posibilidad de platicar de primera mano con sus posibles lectores, y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Y este es el segundo libro, y también ha tenido el mismo éxito. Creo que me gusta más el segundo. Creo que se siente un escritor un poquito más maduro con respecto al primero, pero realmente ha sido una muy grata sorpresa que Víctor se haya querido aunar a este proyecto. Víctor, cuéntanos qué sigue después de A nadie le importas. Bueno, ya tengo preparando otro libro similar. Va a ser una trilogía en este formato, igual ilustrado, con los mismos, en el mismo universo, y todo lo que escriba yo en adelante, bueno, ya tengo escrito muchísimo, pero lo que escriba en adelante va a ser parte de este universo. Así se me antoje escribir, por ejemplo, una novela romántica,
va a ser parte de este universo. Va a haber algún personaje que tenga que ver con este universo, algún lugar, algún objeto. Si quiero hacer algo infantil, también va a ser parte de este universo. Yo ya no voy a soltar esta parte porque es mi universo, y además me ha dado, a la gente que me ha comprado los libros le ha gustado mucho. He tenido, gracias a Dios y afortunadamente, mucha aceptación de todos los lectores. Sí, ha habido algunos que, pues, lógicamente, como todo, puede que no le gustes, puede que le gustes menos, pero con toda humildad digo que gracias a Dios les ha gustado mucho, ¿no? Lo que sigue es seguir escribiendo, seguir ilustrando mucho y seguir trabajando esta editorial que me abrió las puertas para este mundo tan maravilloso que es la literatura, ¿no? Ok, regálanos un poquito, un fragmento de uno de tus cuentos para que pues, puedan escuchar de primera mano del escritor de qué estamos hablando, de qué hemos estado hablando todo este tiempo que estamos aquí con ustedes. Dice voy a leer un fragmento de Sazat, el que les comentaba del cuate que perdió a sus hijos. Comienza la hoja diciendo: ningún invierno es tan frío como la ausencia de un hijo. Eso lo aprendió Samuel la noche en que vio sus pequeños cuerpos destrozados en la calle, mientras las luces navideñas titilaban indiferentes en las ventanas vacías. El responsable, Edmundo Rodríguez, un hombre inflado de dinero y alcohol, apenas recibió un arañazo en su honorabilidad. La justicia humana no lo alcanzó. La risa de sus amigos en la corte fue la música que selló la absolución. Un año más tarde, en otra Nochebuena, Samuel no llevó flores al cementerio. Caminó con una cajita de cerillos en el bolsillo y un bidón con gasolina. Atrancó las puertas de la mansión Rodríguez con cadenas herrumbrosas y palos gruesos. Clavó maderas en las ventanas como si tapiara un gigantesco ataúd. Cuando encendió el fósforo, la llama danzó temblorosa frente a él, reflejándose en sus ojos huecos de esperanza. Arrojó el fuego sobre la gasolina derramada y se apartó con un suspiro, sabiendo que ya no habría retorno. La casa se convirtió en una hoguera. Edmundo Rodríguez gritaba, su esposa imploraba, tratándose de quitar el fuego que ahora arrasaba su blanca piel, mientras que los niños y demás miembros de la familia se arrastraban gritando bajo el humo. Pero nada detuvo el avance del incendio. Samuel no lloró, contempló la mansión derrumbarse como quien ve arder un templo profano. Al pasar una hora huyó sin remordimiento alguno. Solo mencionaba el nombre de sus hijos una y otra vez mientras veía la cajita de cerillos El Catrín. Recorrió caminos polvorientos, siempre con un perfil bajo. No quería levantar sospechas, evitaba las carreteras principales, internándose en la espesura del bosque y en la naturaleza misma. Pero parecía que esos gritos de gente ardiendo le perseguían. Ahí se dio cuenta que huir no bastaría. El bosque tenía memoria y su crimen había llegado a los rincones donde la luz nunca caía, donde lo observado se volvía consciente y lo condenaba en silencio. Es una parte de esa santa. Precisamente es lo que les comentaba, la lectura es ciertamente perturbadora en algún punto, y cosa que me encanta, les soy sincero. No sé, vamos a pasar, nos quedan unos 7 minutitos, vamos a pasar, si alguien tiene por ahí alguna pregunta que hacerle a nuestro autor del día de hoy, por favor. ¿Podrías pasar para que se escuche en el micrófono y se pueda ver en la cámara? Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar a qué se debe el nombre del libro, A nadie le importa. ¿Qué fue lo que le inspiró? Y la portada también, porque es muy llamativa la boca y el ojo. Digo porque soy diseñadora y tiene muy buena estructura la portada del libro. Sí, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alondra, mucho gusto. Igualmente, Alondra. Pues mira, a nadie le importas. El título, bueno, todos aquí, sin excepción, hemos pasado por alguna situación complicada. Y justo en esa situación, en lo más complicado, nos quedamos completamente solos. Todos lo hemos pasado, sentimos que no le importamos a nadie. Quise jugar con este título filosóficamente porque, pues básicamente es algo que lo que vivimos todos y cada uno, sentimos que en algún momento a nadie le importamos, ¿no? Y los personajes justamente
en un punto a nadie le importa. Y con respecto a la portada, sí, mira, todos mis criaturas o las más representativas tienen ojos muy grandes, y el ojo es así como que una parte importante de mi propuesta gráfica. La boca, le comentaba a un lector hace ratito, que la boca es el hecho de que no es no es una boca humana y tampoco es una boca de un vampiro, como puedes ver, no tiene nada que ver con un vampiro ni con ningún monstruo conocido. Esos dos colmillos que salen de abajo, esos 4 colmillos, lo que trato de demostrarles es que incluso en ese terror, Douglas nos está observando, ¿no? En cualquier terror, o sea, lo que trato de representar en esta imagen es de que es omnipotente y omnipresente todo el tiempo. Y bueno, sí, la estructura es interesante. Escogí el color amarillo, escogí esos colores porque llaman la atención mucho. Me pasó con mi primera portada que jaló muchísima gente. Gracias a ti, Alondra. ¿Alguien más que le quiera preguntar algo, que quiera comentar? ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? No estamos en clases, pueden preguntar. Todos se saben la tabla del 2. Vamos a preguntar si sí. Okay, vamos a hacer examen, saliendo ahorita va a haber examen aquí del libro. Ok, bueno, cuéntanos dónde localizamos el libro, tus redes sociales. Sí, me pueden seguir como Víctor Gumar, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estoy haciendo algunos videos ya para TikTok. Tengo en Instagram, por ejemplo, todas las fotos y videos que hago con todos mis lectores, porque toda la gente que me compra el libro, y a veces la que no me compra también, que me escucha toda mi propuesta, valen muchísimo para mí. Lo subo a redes sociales porque les doy una voz, y estoy súper agradecido con todos ellos. Son muchísimos, cientos de... Pues bueno, ya vieron cuántos libros vendimos del primer libro, y es maravilloso. Y todos ellos están en mis redes sociales, y afortunadamente me dan like, me siguen, están pendientes de todo lo que hago. Pero aprendan fuerte, por favor, que están porque recuerden que los escritores también somos artistas, y los artistas vivimos de dinero, de lo que nos hacen favor de pagar por nuestro trabajo. Acérquense a los stands de la feria de editores independientes, sobre todo para que apoyen al gran talento que hay en México. Yo soy Juan Carlos León, nos localizan en las redes de la editorial en www.lebri.com.mx o como Editorial Lebri en todas las redes. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego. besito a la cámara. Gracias a todos por venir.